reflexión. ¿Ya? Ok. Ok, pues el día de hoy quiero hablar de... Quiero hablar de 4 aspectos del Espíritu Santo, porque a veces conocemos al Espíritu Santo en una manera, pero realmente Jesús habla del Espíritu Santo en 4 maneras diferentes. Y es importante que lo conocemos en cada una de esas maneras. Y la primera la encontramos en Juan capítulo 3. De hecho, 3 de ellos están en Juan 3 y luego los otros en Lucas y en Hechos. Pero si vamos a Juan capítulo 3, es la plática famosa que Jesús tiene con Nicodemo. Y ahí en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Jesús dice que es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Tenemos de Juan 1:12 que todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les da derecho a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, al recibir a Cristo nacemos de nuevo y nacimos del Espíritu. Ahora Jesús agrega a eso, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios determinó todo se reproduce conforme a su género. Gatos tiene gatitos, perros tiene perritos y así. Y en el mismo sentido, humanos tiene humanos, pero lo que es nacido de Dios. Jesús dice, Dios es espíritu, por lo tanto lo que nace de Dios es espíritu. En el momento que nacemos de nuevo, Dios pone su naturaleza dentro de nosotros. Es como María cuando se le aparece el ángel y dice, oye, vas a tener un hijo. Y ella pues lógicamente dice, oye, ¿cómo va a ser eso? Yo no he conocido varón o nunca he estado con un varón, ¿sí? Y lo que Dios dice es, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con tu sombra. Y por lo tanto lo que nace va a ser santo. El Espíritu Santo vino sobre María, depositó algo dentro de ella y como resultado nació el Hijo de Dios. En el mismo sentido, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona en el momento que recibe a Cristo, deposita dentro de ellos la naturaleza del Espíritu. Deposita dentro de ellos la naturaleza de Dios. Es una naturaleza santa, justa, es una naturaleza que todos llevamos dentro. Ahora, es algo que está escondido, pero si lo viéramos realmente sería como Jesús en la transfiguración. Jesús cuando fue transfigurado era el mismo Jesús, pero de repente empezó a resplandecer. Nos dio un pequeño sabor de lo que vamos a experimentar en el cielo todo, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo va realmente a reflexionar
lo que tenemos dentro en el Espíritu. Entonces, tenemos la naturaleza de Dios. La Biblia habla de eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5, donde pone un contraste entre la carne y entre el Espíritu. La carne es la naturaleza humana, lo que heredamos de Adán. Está corrompido, se echó a perder. Si tienes algo de carne y se echa a perder, no hay nada que puedas hacer para recuperarlo. No puedes regresar el proceso. Se descompuso y se va a seguir descomponiendo. Igualmente la naturaleza humana en la caída se descompuso. Por eso la solución de Dios para arreglar nuestra vida no es darnos una serie de reglas y que los cumplimos. No, Dios nos da una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Entonces Jesús dice, los que nacen del Espíritu deben comenzar a caminar conforme al Espíritu, a ser guiado por el Espíritu. O como dice en Romanos 8, todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y con el tiempo, el resultado, ¿cuál va a ser? Como habla en Gálatas, ahí capítulo 5 habla de las obras, 5 o 6, por ahí. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ahora, la Biblia habla en dos pasajes de que tenemos el simiente de Dios dentro de nosotros. Por ejemplo, en primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí dice que dentro de nosotros está ahora un simiente. En griego literalmente dice esperma. Hay ese simiente, esa semilla de Dios, esa naturaleza de Dios, y es incorruptible. No está echado a perder y nunca se va a echar a perder. ¿Sí? Es a través de la palabra y del Espíritu. Y dice el mismo en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Y versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando nacimos de Dios ya no podemos practicar el pecado. La primera manera que lo experimentamos es, creo que todos hemos experimentado que hay cosas que antes hacíamos sin pensar. ¿Sí? Recibimos a Cristo, hacemos la misma cosa y de repente algo dentro de nosotros empieza a sentir bien mal. Es algo que antes de recibir a Cristo ni lo tuviéramos en mente. ¿Pero qué es? Es la simiente, es la naturaleza dentro de Dios, de Dios dentro de nosotros que está diciendo, oye, así no eres. Ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos dentro de nosotros? Realmente tenemos lo mismo dentro de nosotros que había dentro de Jesucristo en la tierra, la naturaleza de Dios. Y lo mismo que habilitó a Jesús a no pecar, ahora está dentro de nosotros. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Jesús tenemos corporalmente la plenitud de Dios, o la plenitud de la deidad, y luego dice que nosotros estamos completos en él. En griego las dos palabras
dice plenitud ahí arriba y completo, pero es la misma palabra en griego. Uno es como sustantivo y el otro está como adjetivo, ¿sí? Que somos hechos plenos, o básicamente lo mismo que llenaba a Cristo empieza a llenar a nosotros, y por eso somos plenos. Pausa.